Hoy nos acompaña Manuel Muñoz Herrera, doctor en Sociología de la Universidad de Groningen e investigador postdoctoral de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. Bienvenido. Gracias. Las fake news o noticias falsas en español son un producto difundido a través de diversos canales y portales noticiosos con el objetivo de desinformar deliberadamente. Manuel, ¿a qué se debe la proliferación de las fake news? Bueno, en términos de noticias pueden haber esas intenciones deliberadas, pero lo que se sabe es que, por ejemplo, la desinformación en redes sociales no suele ser intencional. La gente no transmite información falsa con la intención de transmitir mentiras, transmite información falsa porque la encuentra atractiva y la quiere compartir. Entonces, parte de la razón por la cual las noticias falsas se transmiten y se transmiten más rápidamente, por ejemplo, más retweets en Twitter o cosas así, es porque son llamativas. La verdad es un poco más aburrida y entonces la gente la comparte menos. Comprendo. Nos encontramos en un contexto en el cual los medios de comunicación han nacido en la era digital o también han migrado a ella y han adoptado los canales de las redes sociales. En cuanto a eso, ¿cuál es el mayor reto que el periodismo enfrenta ante este caso de las fake news? Pues yo creo que es lograr que la gente, bueno, desde la intención del periodista sería, pues, si no hay intenciones de transmitir la verdad, ya hay una dificultad, pero uno de los problemas grandes de la desinformación o de las noticias falsas es cómo esto se rebota de un individuo a otro en las redes sociales, y no es tanto porque una noticia la publique un canal, sino porque mucha gente coge esa noticia y la comparte con sus amigos. Entonces yo creo que el reto grande es hacer que la gente tenga conciencia de qué es lo que está compartiendo para que pueda filtrar el tipo de información que se transmite. Bueno, en cuanto a crear un criterio para determinar qué información debemos compartir o no, recientemente la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa consolidó una declaración en la cual se dice que se debe educar a los usuarios sobre la desinformación y el uso de las redes sociales. ¿Cuál es tu postura ante este tema? Yo creo que esa es parte de lo que se está apuntando y una de las dificultades grandes es lograr que la gente haga el esfuerzo de educarse. Esto no es solamente una tarea de agentes de terceras partes o agentes externos, sino que hay un reto de motivar al individuo que recibe una noticia o que recibe una información a verificar si esa información es falsa o no antes de compartirla con sus conocidos en redes. Y eso es muy difícil porque eso requiere que esta persona, antes de poner un retweet, se ponga a leer, se ponga a estudiar, se ponga a mirar qué tan cierto es lo que va a compartir. Y una de las dificultades, como le decía, es que la mayoría de las noticias falsas son atractivas porque son raras, porque son novedosas, y al yo compartirlas delante de mis amigos yo gano estatus, porque soy la persona que sabe esa información que nadie más sabe. Entonces, en vez de ponerme a esperar, verificar y estudiar para ver si es cierta, necesito hacerlo rápido antes de que alguien más lo comparta, y ese es como la dificultad. La gente quiere sacar un beneficio de compartirlas, al parecer como más atractivo, y si se ponen a esperar y a dedicar tiempo a investigar, pues lo más probable es que alguien más la comparta. Entonces, lograr motivar a la gente a que revise la información yo creo que es el reto más grande. Digamos que está la imagen versus el criterio. Un poco así, sí, un poco así. Eso es lo que se ha encontrado. Los estudios que han mirado la transmisión de retweets falsos o de retweets en general. Por ejemplo, en Twitter han encontrado que no son ni siquiera los robots. Los bots que hay en Internet rebotan cualquier noticia, sea verdadera o sea falsa. La mayoría de la transmisión de información falsa viene hecha por humanos, por personas que ven una noticia y la quieren compartir. Y el tipo de noticias que comparten más veces son lo que le digo, noticias que llaman la atención y por lo general son falsas, pero no lo comparten porque sean falsas, sino porque les llama la atención y quieren eso, imagen. Vivimos en un mundo en el cual nuestra representación más real, digámoslo así, es un perfil en Facebook, Instagram o Twitter, que son las redes sociales más famosas. Vivimos entonces con las características o ajustes que nos dan esas redes sociales y lo que los demás puedan modificar ante nosotros. Lo más común, y ahorita que lo vemos más, digamos,
en uso son los bloqueos, las censuras y el desactivar muchas cuentas, algunas por uso indebido y otras también por la desinformación, por la proliferación. ¿Crees que es correcto que, digamos, que pase eso en cuanto a las cuentas personales de cada persona? Sí, bueno, yo no sé qué tan correcto sea, pero no está muy claro que eso sea efectivo. Por lo que le digo, la mayoría de la gente transmitiendo noticias falsas no son gente con perfiles falsos, es gente con perfiles reales que cree esa información y que le parece que va alineada a lo que a ellos les gustaría que fuera la verdad y por lo tanto la quieren compartir. Entonces usted ve noticias de gente que tiene una postura, por ejemplo, de izquierda y entonces ve cualquier noticia que habla mal del partido de derecha y la va a publicar rápidamente porque es la verdad que va alineada a sus intereses personales. Sí. Y lo mismo pues los de derecha con los de izquierda o cualquier interés. La otra dificultad, entonces todos estos perfiles falsos pues sí están ahí, pero yo creo y parte de la evidencia muestra que no son lo más representativo. Lo más representativo es la gente normal, con perfiles honestos, que está transmitiendo información sin necesidad de saber que es falsa, solamente porque piensa que es información que les gusta o que vale la pena transmitir o que les llama la atención. Bueno, digamos, sea información, ahorita tocamos el tema político, bueno, gracioso, bueno, esa información y puede que sea falsa o no, está a la mano de los usuarios en Internet. Tú como profesional en economía también has analizado la desinformación en ese campo. ¿Qué implicaciones tendría que se prolifere en cuanto a la economía? Bueno, una de las principales cosas, y es una consecuencia natural de cómo somos como personas, es que cada vez hay más segregación en las redes sociales. Cada vez la gente está más conectada con gente que piensa solamente como ellos. Entonces, los de izquierda solamente tienen, o principalmente tienen de amigos de izquierda. Entonces, cuando reciben una noticia que les verifica o que les confirma lo que ellos creen del mundo, la comparten con amigos que creen lo mismo y se refuerza esa idea. Y pasa lo mismo con los de derecha. Entonces, la polarización política se ve muy reforzada en redes sociales precisamente por eso, porque la gente no está obligada a interactuar con alguien que piense distinto, que le haga cuestionarse las noticias que transmite. Entonces, eso en sí mismo ya genera una división, una polarización social que tiene efectos a nivel político, a nivel económico, a nivel de inversión, a nivel de intereses, a nivel de qué políticas se desarrollan, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, en Colombia hemos vivido varios ejemplos de lo que hace la desinformación. Muchas marchas se han promovido en cuanto a defensa de algunos derechos, también la imagen de algunos políticos se ha visto, digamos, afectada en varios sentidos. Bueno, esto en cuanto a nuestro campo más cercano, que es nuestro país. ¿Podría darnos algunos ejemplos de desinformación que hayan afectado en el campo internacional, que tenga una repercusión grande? Sí, yo creo que, bueno, el caso de las elecciones en Estados Unidos y todo el debate que ha habido sobre intervención de parte de Rusia y, bueno, todo esto ya pues a todo el mundo nos afecta lo que pasa en Estados Unidos básicamente porque son muy centrales dentro de la economía, dentro de la política. Pero sí, está presente en casi todos los entornos y yo creo que una de las cosas importantes es distinguir entre quién crea la noticia falsa y quién la transmite, porque son dos cosas muy distintas. Puede que un medio de comunicación o un político en particular quiera diseminar información falsa para beneficiarse él mismo, pero usa a gente que cree que esa información es verdadera. Entonces, muchas de estas marchas o cosas como ir en contra de una reforma a los salarios de los congresistas o a la corrupción, la mayoría de la gente que transmitió tal vez noticias en contra de eso no es gente que apoya la corrupción, es gente que cree que esas noticias que se han creado para desvirtuar las políticas públicas son noticias reales. Y son cosas que van de acuerdo a lo que a ellos les interesa como individuos, sin maldad necesariamente. Comprendo. Manuel, para finalizar la entrevista me gustaría preguntar, muchas personas hemos caído en el sentido de que compartimos información muchas veces sin verificarla y luego nos damos que, bueno, no es cierta. ¿Cómo el usuario debe enfrentar el haber publicado algo que no se verificó y que no es cierto, que está ayudando a una gran mentira
y que está ayudando a la proliferación de este tipo de contenidos? Sí, pues yo creo que el hecho de hacer saber que esa noticia es falsa ya tiene un efecto positivo en frenar que se transmita nuevamente. Como yo le decía, la mayoría de la gente no está interesada en transmitir mentiras, sino en transmitir verdades que ellos creen. Y si usted, al hacer claro que algo que pensaba que era una verdad es una mentira, lo más probable es que la gente en su entorno reciba eso y ahí se frena la transmisión. De pronto eso no afecta a otros grupos, otras redes, pero pues lo hacen en su campo y hasta donde llega su impacto social, que es su grupo en las redes sociales. Por supuesto. Hemos llegado al final de esta entrevista. Manuel, muchas gracias por acompañarnos en Soy Autónomo.